Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta conferencia Fotografía en Movimiento, Cinematografía, Audiovisuales, la memoria salvaguardada. Esta actividad es llevada a cabo con motivo del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual y está a cargo de Juan Bautista Sánchez, coordinador del proyecto fílmico del Archivo General de la Nación. Sin más preámbulos, recibamos a Juan Bautista Sánchez con el tema de esta mañana, Fotografía en Movimiento, Cinematografía, Audiovisuales, la memoria salvaguardada. Adelante. Saludos a todos y todas. Gracias por estar ahí y por el tiempo que van a dedicarnos. El tema que hoy nos convoca se debe fundamentalmente a que, por ejemplo, en República Dominicana, la fotografía en movimiento o cinematografía y audiovisuales se maneja como si se tratara de elementos completamente distintos. Y además, porque ya la República Dominicana ha perdido mucho de su memoria audiovisual o cinematográfica. ¿Qué es la fotografía en movimiento? Cinematografía o audiovisuales. La fotografía en movimiento no es más que una secuencia de fotografías asociadas que al verla por medio de una pantalla dan la impresión de movimiento, con o sin sonido. El sonido es un valor agregado que la convierte entonces en lo que es audiovisuales. O sea, cuando tiene imagen y sonido, entonces pasa a ser audiovisuales. ¿Por qué? Porque audiovisuales es un adjetivo que se refiere a los órganos de la vista y el oído simultáneamente. Entonces, si estamos viendo, o sea, la fotografía en movimiento y el sonido lo percibimos a través de los órganos de la vista y el oído. Así lo interiorizamos. De manera que hasta ahora nosotros en el país se ha venido manejando este tema como si fuera algo distinto. Sin embargo, cabe mucho llamar la atención que en los últimos años la fotografía en movimiento o audiovisuales ha tenido un alcance tan grande que en 1980 la UNESCO se vio en la necesidad de crear un protocolo de recomendaciones para el manejo de las imágenes en movimiento, que se llama Recomendaciones sobre la salvaguarda y la conservación de las imágenes en movimiento. 1980, en la 21ª reunión en la 21ª asamblea de la Organización de las Naciones Unidas para la Comunicación y la Cultura. Luego, en la reunión de la 33ª asamblea, la UNESCO declara el Día del Patrimonio Audiovisual en recordación a aquel día en que fue aprobado el protocolo de tratamiento de este patrimonio. Esto ocurrió en la aprobación de las recomendaciones el 27 de octubre del año 1980. Hoy, en la República Dominicana, como imagen en movimiento, cinematografía o audiovisuales, se maneja lo que son
los programas de televisión, las películas, los eventos y lo que nosotros conocemos como cine de casa. Estas 4 tipologías documentales que son básicas para el sistema de archivos para la conservación y salvaguarda de esta memoria, ha tenido muchas dificultades en la República Dominicana porque, por ejemplo, no existía hasta recientemente ninguna institución en el país que se ocupara de la conservación de esta importante fuente documental. Sin embargo, la UNESCO, en las recomendaciones sobre la salvaguardia y la conservación, considera que las imágenes en movimiento, o sea, la fotografía en movimiento o la cinematografía, tiene un extraordinario valor e importancia para la educación, para la ciencia, para el conocimiento de la historia y para la cultura en sentido general. Por lo que en el programa Memoria del Mundo, las imágenes en movimiento son consideradas patrimonio de los pueblos, que viene siendo igual que patrimonio de la humanidad. De manera que hace un llamado para que todo el mundo trate de conservar y preservar este importante patrimonio, tanto como recuerdo. Por ejemplo, ¿quién no quisiera tener un recuerdo de sus padres, sus abuelos, su bisabuelo a través del tiempo y mostrarlo? Eso es extraordinario para cualquiera. O sea, no solamente en fotografía fija, sino también en fotografía en movimiento. Los soportes de fotografía es el material donde se hace posible la fijación de estas. Durante los primeros 60, 70 años, entiéndase desde 1895, cuando nace la cinematografía, hasta los años de 1970, cuando surge el video, el único soporte que se usaba para fotografía era el soporte fílmico. El soporte fílmico, en sus primeros 50 años, tenía una base de nitrato. El nitrato es un material muy peligroso que lo hace vulnerable a muchas cosas y dañino también incluso para la persona que trabajaba con este material. Eso llevó a que se cambiara a partir de los años 50 la base de nitrato por una base de acetato. Pero el acetato, en menos medida que el nitrato, continuaba teniendo sus dificultades muy serias que hacían daño tanto a la salud como al ambiente donde se manejaba. Y surge entonces ya a partir de a mediados del año 1985 el soporte de poliéster. Hasta ahora ese es el soporte fílmico que se continúa manejando en los medios cinematográficos. Este soporte es muy frágil y sensible, por lo que requiere de una serie de condiciones ambientales y tratamiento continuo para poderse conservar. El soporte fílmico es un soporte que compuesto por elementos químicos
y los elementos químicos, eso hacía que la fotografía tomada con soporte fílmico había que someterla a un tratamiento de laboratorio para poder ver lo que la cámara había captado en el momento de toma de la fotografía. Antes teníamos un rollo con lo que se conoce como imagen latente. Luego que esas imágenes eran sometidas a un proceso de revelado y fijado en un laboratorio químico, tú entonces podías ver y utilizar esas imágenes para los propósitos que fueron creadas. El soporte, el rollo fílmico, el soporte fílmico, el original de cámara normalmente es de un negativo. O sea, te da una imagen real e invertida, negativa completamente. Para para poderla presentar tal cual era en la realidad, había que copiarla en un rollo de positivo, o sea, de negativo llevarla a positivo. Entonces era cuando tú, a simple vista, la imagen tal cual había sido captada. En los años 50, a raíz del nacimiento de la televisión, el fabricante de soporte fílmico construyó un soporte intermedio que conocemos como reversible. Este rollo reversible, en el proceso de laboratorio, se convertía de negativo a positivo, pero anulaba el negativo, o sea, no dejaba un original negativo, sino que tu original iba a ser el mismo positivo que se usaba para la exhibición. Luego de 1970, los años 1970, el fabricante consiguió un soporte que había evolucionado desde los años 35, pero solamente como soporte de sonido, que es el soporte magnético. El soporte magnético para fotografía en movimiento se le llamó video, es lo que nosotros conocemos en el mundo como el video. El video es un soporte eléctrico, de base eléctrica, que tú puedes verlo en la misma cámara a través de del medio de reproducción. Inmediatamente hace la toma. O sea, cuando concluye tu toma, tú puedes iniciar y verlo inclusive en la pantalla de la propia cámara o pasarlo a través de un televisor o un monitor, tal cual fue captado por la cámara. Luego, en los años 80, comienza a desarrollarse el soporte óptico, tanto para sonido como para imágenes. El soporte óptico es lo que conocemos como CD, DVD, VCD, Blu-ray, etc. Estos son soportes ópticos, pero el soporte óptico es un soporte de baja calidad que no nos permite obtener una imagen con la que tiene, por ejemplo, el soporte magnético y mucho menos el soporte fílmico. De manera que es un soporte que ha venido siendo usado fundamentalmente para sacar copias de exhibición o distribución en el mercado. Por eso podemos ver la gran cantidad de películas y música en CD y DVD que se comercializan en la calle. Cosa que tú no lo vas a ver muy fácil en el soporte fílmico.
Antes, bueno, en el soporte video, el VHS fue utilizado ampliamente para la comercialización de películas, porque el VHS tiene la cualidad de que tú puedes comprimirlo y almacenar en una cinta VHS una película de 2, 4 o 6 horas y poderla exhibir por medio a un televisor o un monitor en el hogar o en cualquier lugar. Luego de ya de los 90, sobre todo a partir del 2000, la entrada del 2000, se desarrolla el soporte óptico magnético para fotografía y sonido y ya para todo el sistema informático, de manera que a partir de ahí ya tenemos un solo soporte en el cual tú puedes guardar texto, documentos documentos visuales, documentos auditivos, entiéndase fotografía en movimiento y sonido. Ya es un soporte de un más amplio uso. Pero no obstante, el soporte magnético continuó desarrollando su plataforma y evolucionó a un tape lineal abierto que conocemos hoy en día como cinta LTO. La cinta LTO es un soporte que nos permite almacenar altos volúmenes de fotografía en movimiento, sonido, archivo de texto y todo lo que se genera a través de sistemas informáticos. Es un soporte hasta cierto punto, podemos decir, el más seguro, el más económico y el más duradero de lo que tenemos hoy en día. Los soportes tienen formatos. Por ejemplo, el soporte fílmico, los formatos son 8 milímetros de uso casero, el 16 milímetros usado ampliamente en la televisión para los noticiarios de televisión y eventos. El 35 milímetros y el 70 milímetros son ya formatos propios de la sala de cine. O sea, esos son dos soportes que vienen preparados para lo que nosotros conocemos como la pantalla gigante. El 16 milímetros para pantalla media y pantalla chica y el otro 8 milímetros para la micro pantalla. La micro pantalla viene siendo la pantalla más pequeña que podemos manejar con facilidad desde cualquier lugar. Es un soporte totalmente portátil. El soporte magnético en materia de imagen en movimiento, de fotografía en movimiento o video, comienza con el soporte de 1 pulgada de ancho. Luego baja a 1 pulgada. Sin embargo, en nuestro país, el formato que de mayor uso fue el de 3/4 de pulgada, conocido como UMATI. Este soporte se mantuvo desde los años 70 hasta finales de los años de 1980. Ya ahí el soporte, el formato 3/4 es desplazado o sustituido a nivel de la televisión, a nivel profesional, por el formato Betacam. Pero este soporte pensó también en tirar formatos
pequeño para uso hogareño. Así surge en principio la Sony tira el formato Betamax, que es una cinta de uso casero. Luego la Panasonic se inventó el VHS, que alcanzó una gran difusión y tuvo un gran alcance porque todos los fabricantes de soporte magnético comenzaron también a tirar el formato VHS compatible con el VHS que había tirado la Panasonic. Luego surgieron también de los distintos fabricantes los formatos 8 milímetros, hay 8, surge un VHS-C, Super VHS, que van ya a ser utilizados básicamente en cámara como formatos originales para uso casero e institucionales. Luego, en el soporte óptico, el DVD, el CD y el Blu-ray, el VCD, son más o menos los formatos más utilizados en el mercado local. En el soporte óptico magnético, el manejo de los formatos sufre un cambio. Ya aquí no podemos percibir, tocar los formatos. Apenas podemos visualizarlo. Y tenemos, por ejemplo, que son formatos de cámara, el TIFF, el RAM, el DPX, son formatos altamente pesados usados fundamentalmente en la cinematografía y la televisión. También están entonces de uso como para exhibición el JPG, el MP3 y esa gama de los MP son básicamente formatos menores y comprimidos para la difusión. No son formatos de uso para la conservación, o sea, como originales de producción. El gran reto que se presenta ahora en los archivos encargados de conservar y difundir la memoria audiovisual o de fotografías en movimiento son los cambios que se van dando de un formato a otro y que conocemos como la obsolescencia de los formatos. Porque el fabricante de formatos lleva una carrera y cada 2 o 3 años un formato desplaza al otro. Entonces, de repente nos vamos quedando con un volumen de material en un tipo de formato y desaparecen los equipos de reproducción de esos formatos. Entonces, como le decía, el gran reto de los archivos y de las personas que conservan estos formatos es poder conseguir la forma de cambiar esos formatos a los formatos de uso en la actualidad. Porque de lo contrario, vamos a llegar un momento en que tenemos almacenes de cintas magnéticas, de casetes de video, de cinta de audio, y no tenemos equipos para reproducirlo. Ya eso está sucediendo y fue una de las razones por la que la UNESCO se vio apresurada a aprobar un protocolo
para la salvaguardia y la conservación de este tipo de patrimonio. Porque si no se prevé con tiempo, llega el momento en que tenemos la cosa y no podemos usar de ella y es como si no la tuviéramos. Entonces, tiene que haber alguien que vaya tomando medidas preventivas para que esto no suceda. O sea, para que un material, una fuente de conocimiento tan importante, tan valiosa, caiga en total desuso y se convierta ya, podemos decir que en basura. Eso solamente nosotros lo podemos evitar. Y por eso estamos aquí en el día de hoy. Los soportes y formatos de fotografía en movimiento tienen un tratamiento que nosotros llamamos de preservación. La preservación no es más que saber cuál de estos formatos tú debes conservar para la futura generación a largo plazo, porque no todos son de conservación o de preservación. Normalmente el formato de preservación es el formato original de cámara, o sea, en el que por primera vez se genera cuando tú haces una toma. Los formatos menores, sobre todo los formatos comprimidos y livianos, son formatos de copia, de exhibición, que tienen un uso generalizado. Ahora, si tú desconoces dónde se encuentra el formato original de cámara, que es el formato que tiene toda la calidad con que fue captada esa imagen en el momento, si solamente tiene ahora una copia, no importa en qué soporte o en qué formato la tenga, esa copia se convierte en tu original hasta tanto aparezca el original de cámara. Entonces, tienes que darle a esa copia el mismo tratamiento que tú le darías a un original de cámara para tratar de conservar por lo menos con la calidad que tiene esa copia de exhibición. Va a perder las copias de original que te vas a permitir poder desarrollar una serie más de creaciones, pero por lo menos va a asegurarle al público continuar disfrutando de ese material que fue creado. De manera que en la preservación, ese reto de uno poder salvaguardar tus originales tiene mucha importancia para conservar la calidad del trabajo que tú tienes por delante. Pero como decía ahorita, el tratamiento de preservación es un tratamiento que comienza en el mismo proceso de creación de la fotografía en movimiento. Por ejemplo, el negativo en el soporte fílmico, cuando llegaba al laboratorio, que el laboratorio revela, al dueño, el laboratorio no le devolvía el negativo, sino le devolvía una copia de trabajo en positivo, porque los negativos no se tocan. Los originales en ningún soporte deben tocarse. Solamente se usa para sacar copia con la misma calidad y en el mismo formato original. Para de esa, que es lo que nosotros vamos a llamarle a esa copia fiel del original,
una copia de máster, de la cual tú vas entonces a obtener las copias de exhibición y debe guardar lo más seguro posible tu original de cámara. Eso es preservar. Pero esa copia, ese original de preservación, periódicamente tú debes inspeccionarlo. O debe ser inspeccionado principalmente por un experto, una persona que pueda observar los cambios que se van produciendo en la calidad de la imagen para prevenir la migración a un nuevo soporte. No esperar que tu imagen haya perdido integridad, porque después que ya comienza a perder integridad, esa integridad es muy difícil de restaurar. Además, el objetivo no es restaurar. La mejor restauración es la que no se hace. Entonces, debemos prevenir a través de la inspección en qué momento nuestro material debe ser migrado de un soporte a otro, que en este caso ya debe ser un soporte de actualidad, para que pueda de esa manera enfrentar el problema de la obsolescencia de los formatos. Hoy en día se ha expandido bastante lo que es la fotografía en movimiento. Muchos le llaman video, en términos ya completamente desfasado, porque dijimos que el video es un soporte magnético de imagen, pero la gente le sigue llamando video a lo que se ve en la pantalla chica, sobre todo lo que se ve a través de la pantallita del celular. Pero se ha expandido el uso de las cámaras ya en los celulares, en la calle, como cámaras de vigilancia. Todo este material que se capta en una cámara de vigilancia, que la gente capta a través de un celular, muchas veces ahí está lo más importante del devenir histórico de una sociedad. Porque no siempre hay un profesional con una cámara profesional en el lugar donde se está produciendo el hecho. Pero hoy en día puede, en un hecho importante, noticioso, cultural, científico, de cualquier naturaleza, pueden haber cientos de cámaras conectadas en los celulares. Entonces, esas grabaciones que se generan a través de los celulares, nosotros tenemos que darle la misma importancia que le daríamos a una grabación profesional hecha por un experto y con una cámara con la calidad que se estaría usando, digamos, para la cinematografía, para la sala de cine. Porque de otra manera, ese evento hubiese sucedido y no nos queda una prueba, no nos queda una evidencia de lo sucedido allí. Entonces, en tal sentido, es de mucha relevancia que las personas aprendamos a preservar lo que generamos con nuestras cámaras a través del celular y a través de las cámaras de vigilancia que instalamos en la casa, en los negocios, en la calle, en los frentes de mi casa, el 911 que tiene muchísimas cámaras instaladas. Pues los acontecimientos importantes que quedan registrados en estas cámaras igualmente deben ser preservados con la misma rigurosidad que se preservan lo generado para la industria del cine
y la televisión. ¿Cómo preservamos estas grabaciones generadas a través del celular y las cámaras de vigilancia o de cualquier otro tipo de cámara que uno pueda tener de uso casero? No es solamente el celular y la cámara de vigilancia. Hay muchísimas camaritas por ahí de uso portátil que la gente acostumbra a llevarla consigo. La mejor manera de nosotros preservar este material es, antes de darle uso de difusión, de divulgación, o después del uso inicial que uno le da en el momento a través de las redes sociales, debe copiarlo en un disco duro con la misma calidad que se generó en el celular o en la cámara de vigilancia. Es decir, debe tratar de no cambiarle ni el formato, ni la resolución, ni comprimirlo. Porque si tú lo comprimes, le cambia el formato o le cambia la resolución, hay elementos, sobre todo en lo que tiene que ver con el color y otras informaciones, que se van a perder. Entonces, solamente la podemos conservar cuando nosotros logramos copiar o pasar ese original a un soporte que sea más seguro que el interno que tiene la cámara. Pues lo copiamos en disco duro y ya ese archivo que generamos en el disco duro, es importante que nosotros podamos llevarlo a un archivo de conservación a largo plazo. Por ejemplo, en nuestro país, nosotros tenemos fundamentalmente dos archivos de conservación a mediano y largo plazo, que son el Archivo General de la Nación y la Cinemateca Dominicana. La función fundamental de la Cinemateca es la de salvaguardar el patrimonio cinematográfico, o sea, de fotografía en movimiento. Salvaguardarlo y difundirlo, divulgarlo, porque no es solamente guardar. Yo no hago nada con guardar y no darle ningún uso. Yo guardo para darle un uso, para que el público pueda tener acceso a él. En el acceso al público hay elementos que no vamos a abordar en esta conferencia por falta de tiempo, pero que es muy importante que sepan que existen leyes en nuestra sociedad para el uso de la documentación, o sea, para el uso de las fotografías, tanto fijas como en movimiento. Entonces, los archivos se comportan respecto a las leyes de propiedad intelectual, a la ley de derechos de autor, para ellos saber el uso que pueden hacer de este tipo de material. Vamos a darle paso a algunas inquietudes. No sé, algunas personas que quieran saber algunos detalles sobre estos materiales, sobre el uso de estos materiales y sobre el tratamiento de ellos para que lo podamos conservar para las futuras generaciones. Sí. Señor Juan Bautista, hicieron una pregunta a través de YouTube. El señor Juan Esteban García. Él quiere saber de qué año es la fotografía más antigua y la película, o sea, Imagen en Movimiento, más antigua que tiene el Archivo General de la Nación. Bueno, por ejemplo, en el soporte fílmico, que es el soporte más antiguo, los archivos más
las grabaciones o las filmaciones más antiguas son las de los noticiarios. El noticiario de Radio Televisión Dominicana, que inició sus operaciones en el año 1956. Antes de esa fecha, por ejemplo, Arturo Palau Pichardo había iniciado la filmación, fue el primero en utilizar una cámara de fotografía en movimiento a principios de la década de 1920, 1922 aproximadamente. Hizo un par de trabajos, pero hasta ahora no hemos logrado conexión con alguien que conserve copia o el original de esas primeras filmaciones. Eso más o menos. Y la otra era me decía Él preguntó por la fotografía y la película más antigua. La fotografía más antigua, yo no trabajo para esa área, el área de fotografía. De manera que, pero las fotografías más antiguas que tenemos aquí datan de alrededor 1800, los años 1890, 80, 1880, 1990. Porque la fotografía llega aquí a finales de los años de 1970. Hecha aquí. Pues hasta el momento no tenemos más preguntas. Pues nada, vamos a dar por finalizada esta actividad. ¿Hacer alguna pregunta? Sí, tenemos una persona aquí en el salón cerca que quiere introducirle una pregunta. Vamos a darle la oportunidad. Sí. Te puede acercar. Por eso te felicito primeramente. Y en segundo lugar, Juan, acércate para que de una vez el público oiga tu pregunta. Sí. Buenos días. Primeramente quiero felicitar a Juan por la excelente conferencia que acaba de brindar. Y en segundo lugar, aun cuando él no profundizó en el punto del acceso al público sobre el uso de la documentación de los fílmicos, fotografía en movimiento fija. Me gustaría saber, Juan, si de todas maneras el público, la ciudadanía en general, juega algún papel en el proceso de conservación y de salvaguarda de esos documentos. Sí. Claro, claro. Los documentos fotográficos, al igual que toda clase de documento histórico, el público juega un papel determinante. ¿Por qué? Porque del trato que le da el público, del uso que el público da de ese material, así va a ser la conservación a largo alcance. Y además, porque el exceso de uso, o sea, el uso abusivo de una información puede generar un efecto contrario al objetivo que dio origen a su creación. Entonces, las instituciones de archivo tienen que someterse a lo establecido sobre todo por las leyes de derecho de autor y ley de derecho de propiedad sobre el uso que el público debe hacer de esos materiales. Todo el mundo tiene acceso, por ejemplo, a la consulta, pero solo a la consulta, no a la divulgación. Yo no puedo tomar una producción, entiéndase un documental, una fotografía, una canción que otro creó y publicarla en mis redes o por mi medio con fines comerciales. Y prácticamente la puedo usar en términos culturales, pero
con ningún sentido comercial. Ahora, en las publicaciones por las redes sociales, que ya es un medio de masa de amplio alcance, también yo tengo que limitarme en ese tipo de uso, porque hay el que crea una obra, cual sea, tiene un objetivo por el cual la creó. Entonces, que es lo que se llama el primer ciclo vital del documento. Se cumple ese primer ciclo vital, debe cumplirse tanto texto, o sea, el documento administrativo, como en el documento sonoro o auditivo y el documento visual. Solo después que ha caducado el periodo que da la ley de derecho de autor, la institución que conserva el documento puede decidir otro tipo de uso que no sea el de consulta y educación y cultura. Ya, eso es todo. Bueno, no tenemos más preguntas en YouTube. Y pues ya creo que podemos dar por terminada esta actividad. Gracias, señor Juan Bautista Sánchez, por esta tan ilustrativa exposición. Esta fue la conferencia Fotografía en Movimiento, Cinematografía Audiovisuales, la memoria salvaguardada. Esta actividad se realizó con motivo del Día del Patrimonio Audiovisual. Les recordamos nuestra actividad del día jueves 29 de octubre a las 7 de la noche. Tenemos un homenaje al señor José Oviedo Landestoy, Gordo Oviedo. Esta actividad se está realizando por esta misma vía y pueden encontrar el link a través de nuestra página web www.agn.gov.do. Asimismo, les recordamos nuestra Feria del Libro de Historia Dominicana, que se realizará del 16 al 20 de noviembre con el tema La mujer en la historia dominicana. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.